Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Bendito Dios y buen Padre que estás en los cielos, mi Señor soberano. Una vez más estamos delante de tu presencia, Señor amado, con amor, con anhelo, Señor, de aprender más sobre ti. Papito Santo, en esta noche queremos darte las gracias de antemano por la palabra que hoy nos vas a entregar a través de nuestro pastor y maestro Daniel Pinto. Pedimos, Señor soberano, que tú lo uses para la gloria y la honra de tu nombre. Coloques las palabras idóneas, adecuadas, Señor, con sabiduría, con entendimiento de lo que tú le entregas para nosotros, Señor, por cuanto nos amas, Rey, y quieres lo mejor para nosotros. Pedimos por cada hermano y hermana que en esta noche se ha de conectar, Dios soberano, porque tú le colocas a ti en su corazón, Señor. Sigue tocando, instando las vidas, Señor soberano, para aprender más de ti, para conocerte. También te pido, mi Dios bendito, por las hermanos que se conectan con una conexión baja, quizás no sabemos, Señor. Tú puedes, Señor, restaurar, Dios de la gloria, aún esa conexión en internet, en el Wi-Fi, Señor, para que no haya ninguna interrupción. Papito Santo, te damos gracias por esta noche. Estaremos atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, Iglesia Universal de Jesucristo en Colombia les da la bienvenida y su departamento de educación, el Instituto Bíblico REP, que es el órgano educativo, y estos los cursos de extensión de los miércoles 8 de la noche. Continuamos con el estudio de Hebreos en el título y marco general Superando lo Mejor. Este es el estudio número 52. Y el título de hoy es La fe me guía. La fe me guía. Indiscutiblemente, el capítulo 11 de Hebreos es el referente de lo que es la fe. Y los hombres que se señalan allí como ejemplos son dignos de ser estudiados en sus conductas y vidas como vidas de fe, de ser consideradas sus acciones y ser obviamente repetidos o emulados sus ejemplos de fe en el contexto de la fe. Hebreo nos está hablando de una serie de situaciones complejas para una iglesia naciente, y el autor de Hebreos se preocupó por fundamentar el concepto de fe definiéndolo en el verso 1 para asimismo empezar a desarrollar su ejemplo, su relación de ejemplo. La fe que presenta Hebreos está ligada a la obra regeneradora del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Una obra que desarrolla el Espíritu Santo en cada individuo, en cada creyente. Y esa obra del Espíritu Santo, cuando comienza a llevar la palabra del logos al rema, porque la fe viene por el oír que pues la palabra de Dios, va pasando de ese intelecto, de esa parte emocional, de esa satisfacción personal, de ese me gusta, me agrada, tan chévere la palabra, poderosa palabra, etcétera, perfecto, pero pasa de ahí a un rema, a una revelación, a una luz que trae el Señor. Y ahí está la sustancia concreta
que nos dé el Señor a través de su palabra para que nosotros nos aferremos a las promesas divinas y asimismo con ello permitimos que la voluntad nuestra, la voluntad humana, se sujete en obediencia incondicional a la autoridad de Dios. Pero para ese ejercicio de fe no nos podemos quedar, ni es posible quedarnos en un entorno intelectual. Esto no es de razonarlo, esto es de vivirlo en el sentido de que lo tenemos revelado en el corazón. ¿Por qué? Porque el mundo habitualmente, el mundo, lo que nos rodea, postula en esencia que hay que ver para creer. Es lo que nos rodea. Es la lógica de la sociedad que nos rodea. Ver para creer. La Biblia establece que el creer es ver las realidades eternas porque las entendemos ya realizadas. ¿Por qué? Porque nos sustentamos en la promesa de Dios, en su palabra. Esa es la fe. En virtud de esto, vamos hoy a leer como fundamento bíblico lo que está en Hebreos 11, del 8 al 10. Le voy a pedir el favor a Juan Carlos desde Villavicencio con las buenas noches, si le es posible, hermano. Hebreos 11, del 8 al 10. Amén, amén. Hebreos 11, ¿de dónde, hermano? Del 8 al 10, hermano. Amén. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, del 8 al 10. Tenemos palabra santa para la gloria de Dios y corrección nuestra. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Perfecto. Por la fe. Por la fe. Y cita el caso de Abraham. En este marco doctrinal, hemos leído estos tres pasajes, pero aquí nos podemos extender hasta el verso 19, porque hasta allí cobija la referencia que hace de Abraham y Sara. Y ese ejemplo de vida único realmente de Abraham y Sara, en lo personal, pero también en lo conyugal, en lo familiar, en lo ministerial, es lo que el autor de Hebreos quiere destacar. Es una fe en acción. Una fe que indiscutiblemente guió a Abraham a asumir acciones en respuesta a un llamado. Esa fe en acción, esa fe que guiaba a Abraham, estaba sustentada indiscutiblemente en la obediencia. La obediencia a ese Dios que conoció a Abraham. Pero también está fundamentada en la sujeción a la autoridad divina que se le había revelado a Abraham. Miren dos cosas. Observen dos cosas. La obediencia y la sujeción. La obediencia a un Dios revelado y la sujeción a una autoridad revelada. Porque Dios se reveló, pero también reveló autoridad. Dos aspectos importantes. Y van juntos. Cuando tú obedeces, estás reconociendo y aceptando la autoridad divina. Y eso hizo Abraham.
en contraposición, en evidente acción opuesta a circunstancias humanas que serían imposibles de seguir. Abraham no le iba a hacer caso a un rey o a una otra persona que le dijera, sal de tu tierra y de tu parentela al sitio que yo te diré, y sin decirle nada más y chao. No. Eso humanamente no se concibe. Humanamente nadie daría una instrucción de esas. Humanamente nadie recibiría una orden de esas y menos la ejecutaría. De ninguna manera. No hay forma. En esta noche vamos a trabajar sobre 4 aspectos estructurales muy interesantes que se desprenden de lo que relata Hebreos 11 sobre Abraham y Sara. Y vamos a tratar de llevarlos con la guía del Espíritu Santo a un nivel de sensibilidad pastoral para ver allí un marco de referencia, un espejo para nosotros mismos. El primer aspecto que hemos de considerar, que hemos de ver allí, es la dimensión de la autoridad de Dios para persuadir a Abraham. O a Abraham en ese momento porque no le había cambiado el nombre. Considerar seriamente, hermano, la dimensión. Ojo con las palabras que estoy usando. No son palabras literariamente acomodadas con un propósito solamente de que quede bonita la redacción, sino que buscan tener un sentido de entendimiento, considerando seriamente la dimensión de la autoridad de Dios para persuadir a Abraham, o a Abraham, como digo, porque no se le había cambiado el nombre, para persuadirlo. Porque Dios seriamente le dio una instrucción, sí, pero finalmente fue Abraham quien obedeció, o sea, él no fue obligado. Él lo quiso hacer. Número 1. Entonces, considerar seriamente la dimensión de la autoridad de Dios para persuadir a Abraham. Número 1. Número 2. Ver el desarrollo de una fe que trasciende la temporalidad geográfica o las circunstancias geográficas. Observar, analizar. El desarrollo de una fe que trasciende esa geografía. Salió de Ur de los caldeos al lugar que él no conocía, que él no sabía. Se fue. Si alguien te dice, sal de tu casa, deja tu familia y vete a un lugar que solamente yo conozco pero tú no conoces y sal, vete con tus hijos y con lo tuyo. Pero no te dice ni siquiera qué camino coger, qué transporte tomar, no te da pasaje, no te da nada, no, sal. Y tú sales a la puerta de la casa y tú no sabes si coger a la derecha o a la izquierda porque si coges para la derecha vas para un lado, si coges para la izquierda vas para otro, o si sales de frente vas para el otro, tú no sabes ni por dónde coger. Observa eso. Analicemos eso. Esa fe trasciende la temporalidad geográfica, las circunstancias geográficas. Porque pasó de un lado a otro. Hubo una secuencia de hechos que lo llevó de un lugar a otro. 3. Tratar de entender un poco la superación de las inhabilidades fisiológicas que había en esta pareja por su edad. ¿Para qué? Para procrear. No podían procrear. Humanamente estaban inhabilitados ya, no ponían manera. Físicamente no era posible. Biológicamente no había forma, fisiológicamente menos, etcétera, etcétera. Pero se superó esa inhabilidad, esa limitante. 4.
mirar con detenimiento la suprema prueba del sacrificio de Isaac como un tipo cristológico fundamental. Como un tipo de Cristo, se lo quiere resumir. Esto tiene un contexto, en ese momento para Abraham era profético. En nosotros se realizó, pero sigue siendo también escatológico en una dimensión. La suprema prueba del sacrificio de Isaac como un tipo de Cristo. De orden fundamental. 4 aspectos que se desprenden de acá, de lo que Hebreos está tratando, que lo sabemos que vienen del Génesis, capítulo 22. Para nosotros poder entender esto que estamos señalando, no nos podemos salir de la fundamental inerrancia de la Escritura, la perfección de la palabra y en consecuencia la autoridad de la palabra. Es esencial esto. Hay que aplicarlo. Y todo lo que conlleva ese aspecto. Y vamos a ver. El primero. La dimensión de la autoridad de Dios para persuadir a Abraham. Lo que está en el verso 8. Por la fe. Aquí llaman a Abraham, ¿no? Ya refiriéndose a Abraham, pero en ese momento era Abraham. Aún no se le había cambiado el nombre. Bueno, por la fe, Abraham, siendo llamado. Atención, mire cómo va operando el Espíritu Santo al ir desarrollando la lectura. ¿Cómo operó el Espíritu Santo al ir escribiendo este segmento de la Escritura? Por la fe. Es un hecho. Por la fe. Acción de fe. Abraham, siendo llamado, obedeció. Y subraye ese obedeció, si tiene manera de hacerlo. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Al lugar que había de recibir como herencia. La herencia no era un tesoro, no era dinero, no eran piezas de plata, de oro, no. Un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero él entendió que iba a recibir algo, un lugar, una tierra, algo físico. Cuando vamos al texto, esas palabras llamado y obedeció son relevantes en este versículo. La palabra llamado y obedeció son bastante relevantes. ¿Por qué? Porque marcan la razón de ser de lo que el Espíritu Santo está declarando acá. La Nueva Traducción Viviente dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fue a otra que él le daría por herencia. La Nueva Traducción Viviente es un poquito más clara, pero no tan lejos de lo que Reina Valera señala. Hebreos, el autor de Hebreos, acá ya está aplicando algo. Vincula acá en el verso 8 la fe justificadora con la obediencia activa. Ojo, la fe, por la fe a Abraham. Y salió sin saber a dónde iba, porque iba a recibir algo. Él obedeció. Entonces, se relaciona totalmente la fe justificadora con la obediencia activa.
esa obediencia que camina, se deja guiar y va. Aquí hay un asunto bien interesante. La expresión siendo llamado. Ahora no nos quedamos solamente en las palabras llamado, sino la acción, el verbo, del verbo ser, siendo llamado. Siendo llamado. Marca una acción continua y simultánea. Desde el hebreo al griego y al español, el sentido es el mismo. Está indicando una acción continua y simultánea. O sea, quiere decir que mientras estaba siendo llamado, Abraham iba respondiendo. Es muy interesante. Nos está diciendo que Abraham no se tomó un tiempo para pensarlo. No le pidió un tiempito al Señor para analizarlo y consultarlo en familia. No le dijo al Señor, déjamelo digerir, voy a consultar con la almohada, voy a tomarme 3 días y le voy a mirar, después te digo. Después te llamo y te cuento. No. Mientras estaba siendo llamado, él fue actuando. Esto quiere decir que mientras Abraham escuchaba a Dios, ojo, mientras Abraham escuchaba a Dios, escuchaba, prestaba atención, ya en su corazón se estaba gestando la obediencia. Mientras escuchaba a Dios con atención, en él estaba viendo una revelación y estaba atendiendo y entendiendo. O sea, lo que está diciendo aquí, siendo llamado, y después obedeció para salir, significa que él escuchó sometiéndose a la autoridad de quien habla. Ojo, esto es impresionante, hermano. ¿Dónde estaba Abraham? ¿En qué condición socio-religiosa estaba Abraham? ¿Cuál era su estatus económico, laboral, de patrimonio? Abraham no era un ilustre desconocido perteneciente a los estratos bajos de la sociedad. No, señor. Pero Abraham pertenecía a una sociedad idólatra, pagana e inmoral. Idólatra, pagana e inmoral. O sea, Abraham pertenecía a una sociedad que actuaba en todos sus aspectos contra lo que Dios deseaba del hombre. Y en esa condición y en esa circunstancia, Dios se le presenta a Abraham. Abraham no conocía a Dios, pero Dios se le manifestó, se le reveló, lo persuadió. Alguien dirá, ¿lo convenció? Bueno, lo convenció, está bien, aceptemos la expresión. Pero mientras Dios le hablaba a Abraham y Abraham escuchaba, Dios le argumentaba o lo trataba con tal autoridad que Abraham aceptó.
puso atención y terminó recibiendo una revelación. Escuchó sujetándose a la autoridad de quien habla. Ese contexto gramatical que hay ahí, del hebreo y del griego, básicamente del hebreo, porque eso hay que traerlo desde el hebreo. El contexto gramatical que transmite el hebreo antiguo en que fue escrito estos pasajes del Antiguo Testamento, del Génesis, capítulo 22, todos esos, están citando que en el instante mismo, atención a esto, citan la idea clara que en el instante mismo en que la autoridad de Dios se manifestó a través de su palabra, Dios le habló a Abraham de tal manera que evidenció autoridad, habló como quien es, como Dios que tiene autoridad. Y la manera como se contactó con Abraham, como lo contactó, como lo abordó, como le habló, fue de tal manera de autoridad que la fe de Abraham se activó en obediencia inmediata. Ojo, se activó en obediencia inmediata, sin dilaciones, sin debates, sin exigir explicaciones, sin preguntar por un mapa detallado del destino final, sin preguntar por viáticos. ¿Cuál va a ser mi transporte? ¿Dónde me voy a alojar? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir los míos? ¿Va a ser frío? ¿Va a ser calor? ¿Por la noche es esto? ¿De día aquello? ¿Va a haber peligros? No, nada de eso. Este es un cuadro. Y vengámonos hasta el Nuevo Testamento, cuando Jesús iba por allí y llamó a Mateo. Por ejemplo, llamó a los suyos. De inmediato dejaron lo que estaban haciendo y lo siguieron. Con una interesante diferencia, los discípulos del Señor, quienes terminaron siendo sus apóstoles, los apóstoles del Cordero, aquellos que refieren la Escritura que escucharon el llamado del Señor y le siguieron, de alguna manera tenían un conocimiento de Dios, tenían una formación religiosa, tenían unas costumbres, etcétera, etcétera. Abraham no. En el Nuevo Testamento se refiere, Jesús estaba presente, un hombre se les estaba manifestando allí, lo estaban viendo, y le decía, sígueme, y le siguieron. Algunos ya tenían alguna referencia de él, conocían de alguna manera la Escritura, etcétera, etcétera. Pero ¿y Abraham? Abraham no. Por eso hablamos de dimensionar la forma como Dios persuadió a Abraham. Esa autoridad de Dios para persuadirlo. Y que Abraham no tuviese cuestionamientos. Y el verbo salió, cuando dice obedeció para salir al lugar que habría de recibir, ese verbo, esa palabra salir, ese verbo salir, subraya una partida definitiva y resolutiva. No voy a volver. Quemó las naves como Cortés en la historia mexicana. No hay manera de volver atrás. Salgo y no vuelvo. Algo definitivo, con resolución, con convicción, con determinación. Dándonos a nosotros un énfasis muy claro. Cuando aceptamos a Jesucristo, la tónica debe ser la misma. No se mira atrás. No se vuelve atrás. Es definitivo y determinante. Convicción plena.
O sea, Abraham nació de nuevo, hermano, porque fue transformado de una. Para poder comprender la magnitud, hermano, de esa persuasión divina, veamos un poquito el contexto antropológico e histórico. Analicemos esto. Avancemos un poquito en eso que lo cité ahorita, pero hoy quiero avanzar un poquito ahí. Abraham habitaba en Ur de los Caldeos, una ciudad sumeria, para la época altamente desarrollada, situada cerca del río Éufrates y lo que se conoce como la antigua Mesopotamia, las tierras de lo que hoy es Irak, básicamente. Por hallazgos arqueológicos y por los registros que se han encontrado, se entiende que era una ciudad comercialmente muy activa, era un epicentro comercial, culturalmente impactante, mucho movimiento, muchas culturas, muchas influencias. Esa sociedad vivía en casas relativamente, para la época, bien trabajadas. Casas incluso de 2 plantas. Contaba con su propio sistema de escritura. Y obvio, su religión, idolátrica a más no poder. A más no poder. En ese contexto, en donde Abraham no era precisamente un pobretón, la gracia de Dios, la autoridad de Dios persuadió a Abraham a abandonar la cúspide de la civilización humana de su época, para adentrarse ¿en qué? En una aventura de vulnerabilidad al desierto, mijo, porque esas regiones tienen desierto, hermano, por todo lado. Hacia el desierto a caminar, adentrarse en el desierto por donde Dios lo guiara. Muchos teólogos, al estudiar esto, coinciden en que esta fe no se originó en la intuición natural de Abraham. No había manera que se fundamentara en su intuición comercial, emocional o sentimental o espiritual de pronto. No. Evidentemente fue el resultado de un llamamiento eficaz de parte de Dios, de un llamamiento celestial. Fue una respuesta a un llamamiento celestial. Hermano, no hay otra explicación. Póngalo en estos términos para que lo trate de comparar. Hay que dimensionar. Usted está en su casa en Bogotá. Su casa es propia. Tiene su negocio, un buen trabajo, relativamente vive bien. Con las circunstancias propias del entorno social, pero vive bien. Y de pronto Dios lo persuade para que se vaya a trabajar al desierto de la Tatacoa, dejando todo. Y usted se va, porque Dios le dijo. Lo convenció, lo persuadió. Y usted está seguro que Dios lo habló. Su familia, la sociedad que le rodea, la gente que le rodea va a decir, está loco. ¿Qué está haciendo? Seguramente ahora le dijeron lo mismo. Pero si Dios llamó, y él tiene la convicción que Dios llamó, él obedeció al Dios que le llamó. Porque el Dios que le llamó lo va a acompañar y no le va a dejar en vergüenza. Así es sencillo, hermano. En este contexto, con esta idea, estamos hasta ahora en el verso 8.
Si miramos esto desde la óptica pentecostal, la nuestra, en un contexto trinitario, obviamente, la doctrina trinitaria, es evidente la obra del Espíritu Santo. Pues, obró Dios, sí, pero claramente era el Espíritu Santo quien estaba allí dándole luz, iluminación, convenciendo a este hombre. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien vivifica la palabra. De tal manera que la voz del Creador adquiere una autoridad suprema por la obra del Espíritu Santo. Y esa obra del Espíritu Santo supera totalmente cualquier arraigo cultural, cualquier circunstancia social, cualquier condición económica, etc. Cualquier apego idolátrico, cualquiera. Cuando el Espíritu Santo interviene y convence, hermano. Y se desprende de todo, porque Abraham se desprendió de todo. Dejó todo lo material, hermano. Todo lo emocional, todo lo sentimental, todo lo social, todo lo espiritual ahí en el entorno. Lo dejó todo. Póngalo en mayúscula, resaltado, subrayado, entre paréntesis, entre comillas, como quiera, lo dejó todo. Así fue la convicción de lo que Dios le habló a Abraham. De tal manera se le manifestó Dios a Abraham que el hombre dejó todo. Y aquí nos da un marco de referencia también sumamente importante. La fe que guía, la fe que aplicó Abraham, la fe que guía no es una fe ciega, irracional. No es una fe emocional. No es una fe por solidaridad con X o Y personaje. No es una fe de impulso, impulsiva, compulsiva. No. La fe que nos guía es una fe que ve la inmensa fidelidad del Dios de los cielos, del autor y consumador de la fe. Tiene esa convicción que Dios lo está diciendo, que está presente y que está hablando, y por consiguiente se obedece. Entonces aquí claramente se entiende y dimensiona la autoridad de Dios para persuadir a Abraham, de acuerdo a Hebreos 11:8. Y no estamos tocando ningún versículo de Génesis, y ya nosotros de alguna manera los conocemos. Impresionante, hermano. Ese solo versículo es impresionante. No más. Solamente, hermano, sentémonos a pensar. ¿Cómo fue que convenció Dios a Abraham para dejarlo todo? Pero para entender esa respuesta a tal pregunta, primero estudiese quién era Abraham, cómo vivía y en dónde vivía. Y lo dejó todo. Ahora, número 2. El desarrollo de la fe esperando la ciudad con fundamentos. Y vamos a Hebreos 9:10 ya, de capítulo 11. El capítulo 11. Ahí en el capítulo 11. Nosotros estábamos hablando del número 2 como el desarrollo de esa fe. Y vamos a ver cómo es que la desarrolla. El verso 9 expone la continuidad de esta fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Atención a eso. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Es como si tú vivieras de arrendatario en la casa propia.
en tu casa y pagaras arriendo de tu propia casa. Para poner un ejemplo de alguna manera entendible y comparable. Por la fe, estamos hablando de Abraham. Estoy en el verso 9 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Y miren el 10. Porque, vean ese porque esperar la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué estaba esperando Abraham? Una ciudad construida por Dios, diseñada por Dios. Dios lo convenció que su herencia no era en la tierra, aunque tenía una tierra que ya Dios le había prometido. Él esperaba algo más. Algo más. Un cuadro absolutamente claro de lo que tú y yo debemos esperar hoy como creyentes. La Nueva Jerusalén. No sé si me estoy explicando. La Nueva Jerusalén. En este capítulo, en este verso 9, es una continuidad de lo que el 8 habla de la fe. Ya vincula a Isaac y Jacob, su línea descendiente, que son coherederos de la misma promesa, honrando lo profetizado en Génesis 3:15. Ahí se está cumpliendo perfectamente. El autor de Hebreos, usando el griego, habla acá. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, ya en el 10. Habla que él residía temporalmente junto a otros. Él habitaba como forastero rodeado de gente que él sabía que estaban en esa tierra que Dios se le había prometido, pero que él era el forastero en ese momento, extranjero. Él entendía que era un residente sin derechos en esa tierra, aunque él sabía que era de él. Él supo a dónde llegó, pero sabía que no podía hacer ejercicio de su condición de dueño porque Dios no se la había entregado. Y tenía que aguantar un tiempo viviendo como extranjero en su propia tierra. Sabiendo Abraham eso, la fe de Abraham no se estancó en el evento inicial de su salida de Ur, la forma como salió de Ur. Este hombre empezó a avanzar y esa fe se desarrolló en una perseverancia constante, hermano. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, dice la Escritura. Día a día avanzaba. Día a día se consolidaba en la certeza. Dios le da la respuesta. Y los hechos de la vida de Abraham así lo señalan. Mire, a pesar de que la tierra de Canaán le pertenecía por decreto del pacto divino, Abraham mismo aceptó vivir en la incomodidad de tiendas. Y cuando él acepta vivir en tiendas y andando de un lado para otro, demostró
una absoluta y profunda sujeción a la soberanía de Dios en el manejo de los tiempos de la óptica de Dios. Dios es el soberano, Dios es el Señor, Él me prometió, Él me cumple y yo espero en Él. El tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. Claro, durante su vida cometió errores, sí. Pero aquí el capítulo 11 de Hebreos no está destacando los errores de Abraham, sino la virtud de la fe. Por eso no nos vamos a estancar hablando de los errores de Abraham. Estamos hablando de la fe. Y estamos citando a Abraham como un ejemplo de hombre de fe. El verso 10. El verso 10 es muy importante, hermana. Este versículo 10 provee, entrega, argumenta la razón teológica y, digámoslo así, emocional y psicológica del comportamiento inusual de Abraham. ¿Por qué esa fe de ese hombre estaba tan arraigada? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La fe que se avivó en Abraham activó, despertó, fortaleció una visión escatológica del patriarca. Dios de alguna manera le habló de una ciudad celestial. Dios de alguna manera le mostró que iba a tener una ciudad celestial. Dios le mostró que iba a tener algo más allá de la tierra, hermano, y ese hombre lo creyó y lo creyó y lo creyó. Tú y yo sabemos que tenemos una patria celestial, hermano. La pregunta es, ¿lo creemos como lo creyó Abraham? Él comprendió paulatinamente que la tierra geográfica, la geografía, lo que él pisaba, la geografía que él caminó, la topografía que él conoció, los ríos que él cruzó, los montes que él superó, etc. La geografía que él conoció era apenas un prototipo, una sombra de una realidad superior. Mire, los términos griegos que se usan acá para hablar de cuyo arquitecto y constructor es Dios, hablando de la ciudad que tiene fundamentos. Esos términos griegos hablan de diseñador, planificador o artesano, maestro. O sea, quiere decir, por un lado, que Abraham tenía claridad total que Dios estaba al frente de una planificación, de un diseño, de una obra celestial. Cuyo arquitecto y constructor, ojo, arquitecto y constructor. Todos sabemos claramente que una cosa es ser arquitecto y otra cosa es ser constructor. El arquitecto proyecta, planea, diseña, dirige. El constructor ejecuta. El constructor ejecuta como tal. Hace. Desarrolla la obra. Y Dios es ese arquitecto, ese ejecutor, ese constructor en el cual Abraham estaba confiado. Y esto supera sustancialmente lo que Abraham tenía en su recuerdo humano de los templos de Ur de los caldeos, de las épocas allá de ellos, allá como sociedad, en su región, en su tierra, en su nación origen.
Abraham sabía que esos templos eran hechos por hombres para idolatrar a dioses que no superaran a su Dios, a su gran Dios. Él ya lo tenía claro. O sea, Abraham sabía que esos templos eran hechos para fundamentar un orgullo humano, una soberbia de hombre, una manipulación con propósito humano. Y en consecuencia, Abraham ya sabía, tenía revelado que Dios está totalmente por encima de ese concepto y esa realidad humana. Por eso dice ahí, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué argumento tan sólido para caminar en fe? Entonces, ¿qué llevó a Abraham? Esta es la respuesta. ¿Qué llevó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos? El verso de Dios lo responde. Dios le prometió una ciudad diseñada y construida por él, en una esfera no humana. Y Abraham lo creyó. O sea, la patria que Abraham ansiaba poseer, donde quería vivir, no tenía cimientos humanos, sino eternos, inamovibles. ¿Por qué? Porque su origen y ejecución son enteramente divinos de Dios. Es lo mismo de que nosotros hoy tenemos una patria celestial. Esto que estamos hablando, hermano, acá, es de importancia capital para nuestra convicción, nuestra fe. Claro. Dios en su pacto con Abraham, el pacto abrámico, establece promesas terrenales, sí. Para Israel, claro. Pero simultáneamente, la fe de Abraham lo eleva como el padre espiritual de todos los creyentes, o sea, la iglesia. Y ahí estás tú y ahí estoy yo. Y compartimos esa misma convicción. La patria celestial, la ciudad celestial, la Jerusalén, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Abraham maduró su fe. ¿De qué manera, hermano? Y la fe madura es aquella que no exige la gratificación inmediata de los sentidos terrenales, ni se aferra a la prosperidad material pasajera. La fe madura se alinea voluntariamente con el plan eterno de Dios, y el plan eterno de Dios nos conduce a pensar en el reino eterno, en la nueva Jerusalén. Abraham pensaba en ello, hermano. Verso 10 lo cita. Miren qué ejemplo. Por eso es el padre de la fe. Y Abraham no conocía toda la teología que conocemos hoy, hermano. Pero tuvo un encuentro con Dios. Y Dios le dio los argumentos, hermano. Ahora entendemos por qué la fe es superior a la limitante fisiológica, hermano. De acuerdo a Hebreos 11 y 12. Este es un pasaje bien interesante, porque los versículos 11 y 12 del capítulo 11 de Hebreos presentan uno de los asuntos biológicos, fisiológicos, aún exegéticos de entendimiento más debatidos. Por la fe, estoy en el 11. Por la fe, también la misma Sara, ahora involucra a la esposa, Sarai, Sara. Por la fe también la misma Sara, ojo, la misma Sara, siendo estéril, condición de ella, siendo estéril,
recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo. Ojo, aún fuera del tiempo. De la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual, también de uno, y este ya casi muerto, refiere a Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar, en virtud de la promesa del cambio de nombre. Serás padre de muchedumbres. Ahora vamos despacio. El núcleo del asunto, los expertos en el tema se van al original griego y discuten una frase que aparece en el griego, que aparentemente direcciona todo a la acción de Abraham, porque él puso su semen, su espermatozoide, en Sara. Pero a ver, espera un momento. Hay claros impedimentos biológicos en esos roles reproductivos para estas personas de tanta edad. La escritura habla de los años, de los tiempos. Y nosotros vemos las cosas desde el contexto de hoy. Pero tenemos que devolvernos unos cuantos miles de años. Varios siglos. Necesitamos devolvernos cerca de 30 siglos seguramente. No más. Cerca de 40 siglos, hermano. Y eso es bastante tiempo. Y aunque se habla de la edad de las mujeres, de las condiciones de vetustez del hombre, las condiciones de aquel tiempo eran diferentes. Por la prohibición de edad y toda cantidad de cosas. Bueno. Pero para comprender la magnitud de este milagro, porque es un milagro, se necesita entonces estudiar el estado de inhabilidad biológica que la escritura señala para ambos, para Sara y para Abraham. Y en consecuencia para lo que cada uno aporta para la procreación, tanto el hombre como la mujer. El hombre, su esperma, la mujer, su matriz. Pero necesitan una relación íntima para que eso se lleve a cabo y unas características de esa relación íntima para que eso se produzca el resultado que se busca. Ese perfil clínico descrito por el texto sagrado presenta un doble obstáculo fisiológico que aparentemente y en términos normales es insuperable. Porque hay una afectación total a la acción sexual y reproductiva de las partes, indiscutible. Partiendo que para una pareja de estas edades ya no hay relación íntima, es claro que no hay una relación íntima. ¿Qué pasa con el rol femenino y la condición de Sara, obviamente? Atención a esto. Sara no solo se enfrentaba a la inhabilidad natural causada por la edad avanzada, fuera del tiempo de la edad. Es decir, la posmenopausia, que llaman los entendidos. Estaba muy avanzada en edad. A años de edad, ok. Pero adicional a esto, la misma escritura señala que ella era estéril. Durante toda su vida fue estéril. Y créame que Abraham hizo su mejor esfuerzo y puso sus mejores energías, y ella también, en su edad normal de intimidad, ya no quedó embarazada, era estéril. O sea, el término griego que señala esto implica entender que había una incapacidad clara para concebir. Estéril.
Entonces, no había posibilidad de que el varón pudiese procrear. Y el varón no era el estéril, era ella. O sea que fisiológicamente el sistema reproductor de Sara era incapaz de llevar a cabo esta función creativa. Su matriz representaba un sepulcro biológico. No tenía capacidad para dar vida. La condición de Sara. Estéril y avanzada de edad. Pero fundamentalmente estéril. El rol masculino y la condición de Abraham. La anatomía de Abraham estaba bastante afectada, clausurada realmente por su edad. El autor de Hebreos lo describe en el capítulo, en el verso 12, por lo cual también de uno, y este ya casi muerto. Mire cómo lo describe la escritura, ya casi muerto, hablando de Abraham. Entonces está diciendo que ese hombre estaba imposibilitado. Y era una condición que venía de tiempo. Su capacidad viril y reproductiva estaba agotada, muerta realmente. O sea que la vitalidad necesaria para engendrar estaba totalmente extinta. Dice la escritura que era un hombre ya casi muerto, refiriéndose a su condición sexual. En ese cuadro, en esa condición, cuando analizamos esa condición de la pareja, toma relevancia el milagro de la concepción y la restauración. ¿Por qué? Porque se activa la funcionalidad sexual del hombre, la acción reproductiva masculina, la generación de esperma, la producción de ese semen y de un espermatozoide. Y obviamente de una intimidad para que ese espermatozoide pueda llegar al óvulo de la mujer. La acción del hombre. Dios hace ese milagro en el hombre. Pero Dios hace un milagro en la mujer que le termina dar vida en ese vientre, dar vida en esa matriz, generar un óvulo. Esto implica una necesidad, una serie de hormonas, unas características fisiológicas especiales, pero se crean las condiciones para que haya vida en ese vientre. Y para que haya vida en ese vientre y se conserve durante el tiempo normal de gestación, con todas las características propias de un bebé que está en formación, hasta llegar a nacer. O sea, Sara recibió el poder para fundar una descendencia y Abraham recibió el poder para poner esa semilla. Y se cumplió la promesa de Dios de la simiente de la mujer. O sea, en otros términos, que independientemente de la circunstancia técnica de lo que gramaticalmente se está explicando, es clarísimo, hermano, que hay un milagro acá presente porque hubo una revitalización biológica en ambas partes. Fisiológica, anatómica, biológica, emocional, sentimental, psicológica, espiritual, para concebir un hijo, porque Dios estaba presente. Para que esa concepción fuese posible.
O sea, Dios no solo tuvo que restaurar la elasticidad y fecundidad de la matriz de una mujer que es de 90 años y todo lo concerniente que está asociado allí, sino que simultáneamente debió resucitar la capacidad de depositar semillas de un cuerpo masculino totalmente imposibilitado, prácticamente muerto. O sea, hermano, es una cosa de locura. Dios lo hizo. De tal manera la fe de Abraham y de Sara que lo llevó a permitirle a Dios hacer semejante portentosa obra creativa, hermano. Estamos entendiendo de qué está hablando el autor de Hebreos. La obra del Espíritu Santo ahí, hermano. La obra del Espíritu Santo vivificando ahí. El Señor y dador de vida ahí presente, hermano. Ese Espíritu Santo que en Génesis 1:2 está moviendo sobre la faz de las aguas para generar orden y vida del caos inicial. Está presente allí, sobre Sara, sobre Abraham. Asimismo se presentó sobre Jesucristo para levantarnos los muertos. Él vivificó las entrañas marchitas de Sara y restauró la vitalidad reproductiva de Abraham. Entendemos por qué Abraham tenía esa convicción y esa fe. La fe bíblica, hermano, voy terminando con esto. La fe bíblica, de la cual nos está hablando Hebreos 11, y nos presentan esta noche a Abraham y Sara, no consiste en ignorar la realidad adversa de las circunstancias o las características biológicas que puedan presentarse. No, la realidad es la realidad. Hay una verdad humana que está ahí. Se trata de supeditar esta realidad, esta verdad, a la fidelidad inquebrantable del prometedor de vida, del autor y consumador de la fe, del Dios de poder. Él es el que tiene la última palabra. La fe en acción superior dictamen de la imposibilidad clínica. ¿Por qué? Porque se fundamentó en la promesa de Dios, porque Dios lo había prometido. Dios le había dicho a Abraham que tendría descendencia. Dios le había dicho a Sara que iba a ser mamá. Dios le había prometido y Abraham entendió que Dios lo prometió y Dios lo cumple, y Sara también terminó entendiendo lo mismo. Ese es el Dios que hoy nos acompaña. Es el mismo Dios que nos ha levantado a nosotros. Es el mismo Dios que nos respalda. Y la fe que tuvo Abraham y recibió Abraham es la fe que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Hasta dónde debemos de llevar? Que obre el Espíritu Santo y nos revela hasta dónde debemos de llegar en su gracia y su favor. Voy a pedir el favor a Giovanni que oremos entregando este tiempo al Señor. Amén, gloria a Dios. Pastor. Padre amado y Señor bendito, te alabamos, te glorificamos, te damos la honra a ti, Padre amado. Gracias en esta noche, Señor, por esa hermosa enseñanza que nos has dado, Padre amado, por medio de nuestro amado pastor, Daniel Hugo Pinto. Aumenta, Padre amado, nuestra fe y llévanos, Padre, a esa fe la cual nos enseñaste el día de hoy, Padre amado, para poder entender, Padre amado, que para seguirte debemos dar todo de nosotros, Padre amado. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Bendigo esta noche, Padre amado, en tu nombre, a todos mis hermanos que se conectaron, los que no pudieron conectarse, y a aquellos, Padre amado, que por alguna dificultad no pudieron, Padre amado, recibir esta enseñanza. Gracias, Señor, por edificarnos cada día y en cada clase, Padre amado, con tan hermosas enseñanzas que nos ayudan, Padre amado, a crecer
como hijos tuyos. Te damos la gloria y la honra en esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. 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 Un abrazo en Cristo, que la gracia los acompañe y si el Señor lo permite el próximo miércoles por este mismo canal y a la misma hora. Hasta la próxima. Amén. Dios Un les abrazo. bendiga. Doctor Daniel, a todos bendición. Bendiciones, pastor. Buenas noches a todos Amén. mis hermanos.